Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, está con nosotros. Muy buenos días. Nicolás, buen día. Muy buenos días, ministro. Y comparto no solamente tu crítica, sino también tu reflexión. Porque las circunstancias histórico-políticas que estamos compartiendo no solamente es una responsabilidad de quien tiene responsabilidad funcional, sino también de los ciudadanos. Los grandes cambios que se han dado en estos últimos años en nuestro país es también a impulso de la calle, del ciudadano, que estaba disconforme y llegó al hartazgo. Ahora estamos en la fase crítica donde tenemos que reclamarle, como usted perfectamente lo ha enfatizado, mayor énfasis en un rol de ciudadanía, de involucramiento, de saber discernir y finalmente de saber votar. Ahora, esto que se ha reflejado en las encuestas, es decir, este desgaste, esta crisis de la clase política ha tenido su cúspide cuando hubo la confrontación en el Congreso del Ejecutivo y se disolvió el Congreso de la República, que marcó además la cima de la popularidad del presidente Martín Vizcarra. Ahora el presidente ha vuelto a su realidad, digamos, ¿no? Que no es el momento dramático, tiene 52, 53% de aprobación, lo cual no es una aprobación, no son cifras despreciables, pero digamos, lo más importante no son los números, lo más importante es lo que dice la encuesta sobre lo que le preocupa a la gente. Y la gente está harta de la inseguridad, la gente está insatisfecha de la situación económica, preocupada por su futuro, y toda la responsabilidad se transfiere al gobierno ahora. Ya no hay Congreso. Entonces ahora la pelota está en la cancha de ustedes. Entonces comencemos uno por uno a desgranar el choclo, por decirlo así. Número uno, inseguridad. ¿Qué van a hacer ustedes desde el gobierno para devolverle a la gente la sensación de que puede salir a la calle sin el miedo a que lo maten para robarle un celular? Sí, mire, este no es un mal que se propone de un día para otro. Es un mal histórico, diríamos estructural, que tiene que, en cierta forma, empezar a corregirse desde ahora, y no podemos hablar a corto plazo, hablamos de mediano y largo plazo. No nos quedamos meramente con la compra o adquisición de más de 1000 vehículos, hablamos de cuestiones profundas, de cómo fortalecer la capacitación de los policías en su formación, de cómo involucrar a los ciudadanos en las llamadas juntas vecinales, de cómo articular de mejor manera con las municipalidades que tienen en todo el país serenazgos, seguridad particular. De una u otra manera, creo que tenemos que articular. Pero lo más importante también es que hacer que el ciudadano se involucre en este rol de ejercicio compartido de respuestas a un problema crítico, donde el cual todos nos sentimos en uno que otro grado afectados. Ahora, el tema es que, digamos, lo que hay que hacer, sobre eso se ha hecho ya hasta demasiado diagnóstico y está claro lo que hay que hacer. Usted mismo lo acaba de resumir. Es decir, hay que movilizar a los vecinos, a los serenazgos, a la propia policía, hay que dotar de recursos y de tecnología a la policía, ¿no es cierto?, para enfrentar esta crisis de inseguridad. Pero eso, ¿de quién depende? Alguien tiene que dirigir esto. Porque yo lo resumo diciendo algo así, esto es equivalente a la guerra contra el terrorismo. Es decir, estamos en guerra y necesitamos un liderazgo para esa guerra. Este es parte de un proceso integral. Efectivamente, hay un liderazgo. El ente especializado, el ente rector, es el Ministerio del Interior. Estamos dando pasos importantes, pero aún insuficientes. Y le estoy diciendo, estamos corrigiendo mal endémico, si cabe el término, históricos. Pues esto esperamos que en más corto plazo pudieran corregirse. Paralelamente a él, no solamente tenemos el tema de la inseguridad, tenemos el tema de la corrupción. También es un mal que hay que contrarrestarlo. De una u otra manera, tenemos que recuperar la confianza que tiene la ciudadanía respecto a sus instituciones. Y eso pasa porque tenga un mayor involucramiento, lo que usted está reclamando inicialmente. Ahora, con respecto a la inseguridad, o sea, ¿en qué momento la gente va a empezar a sentir que las cosas cambian? ¿No es cierto? Porque se anuncia, o sea, la adquisición bajo este sistema de renting, que es como que el ingreso a la modernidad, digamos, para que la policía tenga vehículos 365 días al año, 24 horas, eso está bien, ¿no es cierto? Eso es un paso adelante, pero sin embargo, termina no siendo suficiente para la gravedad, la profundidad de la crisis de inseguridad. Mire, usted mejora el número de policías en las calles, mejora los niveles remunerativos de las policías para que se dediquen a tiempo completo. Y sin embargo, a pesar de eso, tenemos graves actos de corrupción o de falta de probidad. Es un problema estructural. Ponemos mayor cantidad de patrulleros en las calles y la inseguridad sigue latente. ¿Qué está faltando? Entonces, por eso yo reclamo. O sea, aquí, si bien hay un ejercicio y un compromiso por parte del Ejecutivo, también tiene que haber una contraparte de una mejor articulación con los distintos gobiernos nacionales. Estuve hace unos días en lo que es la municipalidad de Comas. Tiene alrededor de 600 serenazgos. O sea, que perfectamente puede sumarse a la labor que hace la policía o intercambiar roles, pero de una u otra manera dar un mensaje de articulación y de posicionamiento respecto a la seguridad, pero como un espacio corporativo. Todos finalmente somos Estado. Entonces, esta especie de espacios diferenciados
no permiten una mayor coordinación. O sea, ese es un escenario. El segundo escenario, efectivamente, yo reclamo eso también a voz alta, como usted lo está enfatizando. O sea, tenemos que articular de mejor manera con la propia ciudadanía. O sea, tenemos que involucrarnos en este rol y en esta acción. Se están dando pasos importantes, pero todo es insuficiente si es que no tenemos una contraparte que es la propia ciudadanía. Ahora, uno de los elementos relacionados con este tema de la inseguridad es la participación de venezolanos en los hechos delictivos. Y sería injusto decir que esto es el comportamiento mayoritario de los venezolanos presentes en el Perú, pero no lo es, ¿no es cierto? Porque no lo es. Pero hay un problema con la presencia oficialmente 813,000, yo creo que son más los que realmente tenemos porque están burlando los controles por el tema del pasaporte. Pero ¿en qué momento vamos a tener una política frente a los venezolanos? Mire, el martes con previsión hemos tenido una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde están todos los entes rectores de Administración de Justicia especialmente, y el número de venezolanos que están inmersos en hechos delincuenciales no es más o menos la percepción que se tiene desde la ciudadanía. Inclusive en el INPE, ¿no? La media son de algo de 390 internos venezolanos. O sea, no es una estadística que pueda motivar alguna reacción especial contra ellos. Efectivamente, eso no. Está dentro del promedio. Lo segundo, usted bien enfatizado. Mire, oficialmente son algo de 800,000, pero informalmente hay más de 1,000,000. Conversaba hace poco con el propio canciller y manifestaba, el gobierno hizo un gran esfuerzo por empezar a ordenar el ingreso de los venezolanos y exigió el pasaporte. Sin embargo, al lado del pasaporte surgió la figura de los refugiados. Son alrededor de 300,000 a más refugiados que están en esa condición en el Perú. Y obviamente el Perú siempre ha mantenido en su política internacional una posición de solidaridad y una fuerte corriente humanista que ha sido una particularidad que hemos tenido como Estado. Entonces, ya se ha empezado a ordenar y es más, ha mermado de manera sustantiva también el ingreso de ciudadanos venezolanos. Pero de ahí caer en la comodidad de dar una respuesta a los problemas de seguridad y decir la presencia de ellos está generando esta corriente de inseguridad ciudadana, me parece que es una posición un poco extrema. De acuerdo, pero hay que ir más allá, ¿no es cierto? Porque, es decir, está claro, y eso lo revelan los sondeos que se han hecho entre los propios venezolanos que están acá, que la mayoría de ellos, pase lo que pase en Venezuela, tienen la decisión de quedarse. Es más, muchos de ellos ya tienen hijos que nacieron en el Perú, muchos de ellos se han involucrado, muchos de ellos y ellas se han involucrado con parejas peruanas, incluso ya tienen hijos peruanos. Y su futuro lo miran como un futuro de permanencia. Ahora, ¿cómo vamos a incorporar? O sea, es como que nos han nacido 1,000,000 de hijos que no estaban planificados en los últimos 2 años. No, y definitivamente el costo para el sector público es importante, ¿no? Es más demanda de escuelas, más demanda de salud, o sea, es gravitante, no es una cuestión de segundo orden, es importante para el país y ha tenido un impacto. A efecto de ello, se le ha encargado al canciller para que en las próximas semanas nos presente unos lineamientos de un quehacer desde la perspectiva, primero, desde el contexto internacional, y segundo, desde una reacción como Estado. O sea, esta visión que tenemos, que se va a convertir en una posición de gobierno, en estos días tenemos que dilucidarla. Ahora, ¿va a haber un cambio en nuestra política exterior hacia Venezuela? Pues nosotros nos hemos jugado por la política exterior norteamericana de asfixiar a Maduro, derrocar a Maduro y que a partir de eso la situación cambie. Bueno, no se cayó Maduro. Ahí está y todo indica que va a seguir. Entonces, ¿no sería más realista replantearse la política exterior hacia Venezuela en búsqueda de un acercamiento más bien hacia la posición de México, de buscar salida negociada? Es decir, los chavistas han regresado a la Asamblea Nacional y eso es una buena señal de que podrían buscarse términos de algún entendimiento, ¿no? Sí, Perú, como siempre, lideró el Grupo de Lima y obviamente tuvo una atención bastante importante, especialmente en Latinoamérica, y lamentablemente con su transcurrir se ha ido debilitando a efecto de que se han evidenciado algún tipo de posiciones encontradas al interior del Grupo de Lima y que pueden ser leídas como un nivel de debilidad. Pero, como usted bien lo sugiere, y esa es una posición también que se tiene desde Cancillería, se puede replantear las estrategias. O sea, de pasar de una especie de acoso, se puede pasar a un espacio de diálogo. Que, obviamente, miren, el hecho de que haya un número importante de venezolanos y de que haya un fortalecimiento al interior de Maduro, ¿qué significa como lectura inmediata? Que no hay cambios. Entonces, a efecto de ello creo que... Claro, y que la política exterior tiene que ser realista, sobre todo cuando los efectos de la política que se aplica en términos de la crisis que se generó en Venezuela la estamos pagando nosotros. Entonces, a efecto de ello creo que la oportunidad se nos propone sumamente interesante para replantear la estrategia que se viene siguiendo desde el Grupo de Lima y evitar en lo posible que se instituyan otro tipo de grupos en paralelo. Ahora, ministro, el otro tema que preocupa mucho a la gente es la sensación de que la economía
está parada, de que no hay trabajo, que eso también, en esto también entra el factor venezolano, o sea, hay incluso índices, el Instituto de Estadística e Informática ha señalado que una de las causas por las que los jóvenes han perdido empleo ha sido el que ha sido reemplazado por venezolanos, ¿no es cierto? Pero hay una sensación de que la situación económica no va bien y junto con eso como que falta más iniciativa por parte del gobierno y esto se expresa o de las diferentes instancias gubernamentales, no del gobierno central solamente, y que se refleja en el gasto público. Es decir, que el que estamos llegando al final del año y hay montones de presupuestos que van a ser devueltos porque no se ejecutaron en un país lleno de necesidades y urgencias. A ver, permítame primero hacer una visión macro. Lo ha enfatizado el día de ayer la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Son 123 meses de crecimiento continuo. Quizás no vamos a llegar a la expectativa propuesta para este año, pero tenemos una economía sólida. Y es más, comparada meramente con los países que son parte de la Alianza del Pacífico o comparada con el contexto de América Latina, somos el país que mantiene mayor solidez en su performance económica. Obviamente no en el crecimiento que hubiéramos querido. Ahora, no podemos estar al margen del contexto internacional también. O sea, ha bajado la compra o el precio de los metales internacionales. La pesca, que también era significativa para este año, ha mermado por cuestiones climáticas, que de una u otra forma han tenido un impacto en la economía nacional. Ahora, el tema muy puntual de su pregunta, ¿no? O sea, el gasto público. Mire, al día de hoy tenemos como gasto público del gobierno central, comparativamente con 2018, 700 millones de diferencia. Pero cuando se hace la evaluación de manera global, es decir, gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. Y allí sí se nota una grave diferencia. Hemos estado haciendo una revisión histórica y usualmente el primer año de los gobiernos regionales o locales siempre tiende a la baja. O sea, entiendo que es el espacio de acoplamiento. Pero esto de ninguna manera puede significar que reste las expectativas que tenemos para el 2020. Definitivamente ya hablamos de gobiernos locales y regionales bastante consolidados, con conocimiento de lo que es el proceso del manejo técnico-administrativo de una gestión municipal o regional como corresponda, pero también nos ha permitido identificar debilidades, ¿no? Tiene que haber necesariamente un acompañamiento de estas autoridades. Lo segundo, tenemos que hacer una revisión de todo el marco normativo. Me refiero específicamente a la ley de contrataciones, que cae en un sesgo de desconfianza. En absoluto es flexible. Mire, la ley de contrataciones, por ejemplo, ¿no? Tiene un tratamiento para todos en general y no diferencia que un municipio puede manejar 2 millones como otros 200 millones. Pero todos tienen una misma regla. Hay que cambiar esto. Pero esas son las cosas que no se entiende. Por ejemplo, ¿por qué los expedientes técnicos tienen que demorar tanto y ser tan complejos como si cada hospital o cada colegio o cada carretera que se fue a hacer sea la primera que se ha hecho en la historia de la humanidad? Es decir, debería haber casi hasta formatos de cómo deberían ser estos expedientes y terminarlos rápidamente. Mire, tan importante, por ejemplo, es la lectura que nos permite la iniciativa que planteó en marzo de este año la Contraloría. O sea, la Contraloría está encargada de auditar. Oye, utilízame bien los recursos. Pero no se quedaron meramente con la observación, sino pasaron a la acción. Y fue que lo impulsó finalmente a plantearle al Parlamento un proyecto de ley. ¿Cómo reactivar los cerca de 1.000 proyectos paralizados, que significaban algo de 15.000 millones de soles para el país? Lo hicimos nuestro y lo promulgamos. Es decir, el esquema institucional en lo que respecta al gasto público, en el fondo significa entrampamiento. No estoy yendo al otro extremo de flexibilizarlo, sino cómo oxigenarlo haciéndolo más ágil, más eficaz, pero sin perder los mecanismos de control. Ahora, junto con este tema es el de... Es decir, hay algunas iniciativas que pueden ser extraordinariamente activadoras de la economía. Uno tiene que ver con la reconstrucción. Así es. Y en la reconstrucción todo indica, y ojalá que las previsiones que algunos están haciendo, ayer me decía una persona que ha estudiado este tema y que está preocupado, Javier Núñez, con el inicio temprano de las lluvias, pero no solamente con que son tempranas, sino que son demasiado intensas. Y que esto podría ser una mala señal de lo que podríamos esperar en las próximas semanas. Pero como fuera, y ojalá que no ocurra esto, el tema es que empezaron las lluvias y otra vez no estamos preparados. Y no hicimos todo lo que había que hacer. Aquí hay que ser hidalgos y objetivos. El proceso tal como está no da para más, ¿correcto? Y a efecto y a consecuencia de ello, consideramos un recambio en la parte directriz, la toma de decisiones. Hemos incorporado a quien fue el cerebro gris que impulsó el proceso de los Panamericanos, que obviamente recabó el aplauso de todos los peruanos y también de los no peruanos. A efecto de ello hemos incorporado a Amalia Moreno, está en la dirección ejecutiva de lo que es la Autoridad de Reconstrucción y todo el equipo de profesionales. Y le está dando un reimpulso. Hace menos de 10 días atrás ha convocado a distintos gobiernos para proponerles la oferta gobierno a gobierno.
que fue exitosa en el caso de los Panamericanos. Pero sobre todo también estamos trabajando, y esta próxima semana debemos aprobar un nuevo marco normativo que pase de ser un ente administrativo que rebota presupuestos para aquí y para allá a que se convierta auténticamente en un ente ejecutivo. Es decir, que le dé mayor dinámica. Y algo muy importante, Nicolás, hasta el día de hoy se han aprobado un paquete importante de expedientes técnicos, que como usted lo observa, son complejos en el proceso normativo, de levantamiento de información técnica, de campo, y estamos en la mejor disposición de decirle que con estos expedientes técnicos se van a gastar, así en esos términos, el 2020 cerca de 7.000 millones direccionados al tema de lo que es la reconstrucción. A la fecha, más o menos, se ha dispuesto algo de 10.000 millones que están en responsabilidad compartida de gobierno nacional, regionales y locales. Pero el gran impulso de lo que va a ser la reconstrucción es este 2020. Ahora, yo tuve la oportunidad de entrevistar acá en los estudios Exitosa a un ingeniero chino que me pareció un personaje excepcional, que venía de la experiencia de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, que es una de las más grandes obras, y no la más grande obra de ingeniería que ha hecho la humanidad, y que venía de trabajar en Ecuador en las obras de reconstrucción. Y lo que él me decía era, yo no entiendo por qué los peruanos lloran cuando llueve, cuando deberían celebrar la lluvia, porque el agua es lo que está faltando en el mundo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es muy fácil, tienen que represar en todas las quebradas, que la gente de cada región sabe cuáles son, tienen que hacer las obras que tienen que hacerse de consolidación, de protección, ¿no es cierto?, de canalización para que no venga el agua y lo destruya todo. Y a partir de eso tienen que transformar sus vidas, pero hay que ponerse a hacerlo, ¿no? Y no construir las carreteras en los mismos lugares donde todos los años los huaicos se las llevan. Es decir, hay obras de ingeniería básicas que tendrían que hacer, pero lo que él no entendía es por qué no lo hacíamos y por qué nos demorábamos tanto en hacerlo. Mire, acá hay dos fases del proceso. Estamos hablando aún, Nicolás, de lo que es la reconstrucción. Una segunda fase es la construcción. O sea, ahora estamos reparando lo dañado. Ahora la gran corrección viene en la fase de construcción. Y esta es una fase posterior a lo que... Ahora, perfectamente comprendo. Hay zonas geográficas del mundo, obviamente, donde no hay agua. Hay una ausencia de lluvias increíble. Y aquí en el Perú, con cierta frecuencia, tenemos lluvias. Esto entra, ¿por qué no optimizamos el recurso hídrico? El efecto se está planteando desde el Ministerio de Agricultura todo un paquete de inversiones relacionados a lo que es el represamiento. Ahora, volviendo al tema que ustedes me estaban advirtiendo como un problema. Mire, ya tuvimos el sábado pasado en Coancabamba, en Piura, un ingreso del río. Se actuó inmediatamente. Estos días también hemos tomado conocimiento a través de INDECI, se han perdido 3 puentes. ¿Correcto? En las lluvias, según... Pero eso es algo que ya no debería ser... Es decir, si sabemos que el río va a crecer en determinado lugar y que uno de los riesgos es que se lleve el puente, entonces se construye un puente que no se lleve el río, pues, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa, es decir, empiezan los huaicos, entonces se hace la reconstrucción de la carretera que se llevó el huaico para que el próximo año otra vez el huaico en el mismo sitio se lleve la misma carretera. Obviamente. Entonces no tiene sentido. Exacto, ¿no? Es que estas entiendo que no son carreteras nuevas, ya son carreteras antiguas. Y aquí entra la política de prevención. Y una vez más destaco, la prevención no es meramente una responsabilidad del Ejecutivo. También tiene un involucramiento directo a gobiernos regionales y especialmente gobiernos locales, porque están en la obra inmediata, están en la infraestructura a su disposición. Entonces, creo que ellos tienen que focalizar también su labor de prevención con nosotros. Ahora, hay decisiones y de temas que nosotros hemos tratado acá que están en manos, o sea, es cierto lo que usted dice y es razonable, ¿no es cierto? Es decir, venimos de, como le llama el ministro del Interior, brechas enormes, ¿no es cierto? O sea, tenemos problemas que se arrastran por décadas, ¿no es cierto? Porque lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la seguridad tiene que ver con el abandono en el que ha estado lamentablemente la policía durante demasiado tiempo. Sin embargo, hay iniciativas que el gobierno sí puede tomar para cambiar situaciones, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que yo le pediría que hablemos antes de ir a la pausa para que nos regale usted más de su tiempo y abordar otros temas. Por ejemplo, ¿por qué no se toman decisiones sobre asuntos como el de las tarifas eléctricas? Es decir, yo creo que en ninguna parte del mundo ocurre que los empresarios y la gente rica paga la mitad de la energía que pagan los usuarios domiciliarios, ¿no? O sea, que estamos subsidiando prácticamente, la gente pobre está subsidiando a las grandes empresas. No tiene lógica, ¿no? Para que se privilegie un pequeño grupo de empresas, ¿por qué no se toman decisiones sobre temas como ese? Sí. Nicolás, usted aborda temas estructurales y de contenido social, porque esto les afecta a todos los peruanos, no solo al grupo, ¿no? Y también nos metemos con el tema de las tarifas del agua, ¿correcto? Donde todos no pagan. Entonces, estos son problemas pues, estructurales que hay que revisarlos. Y yo también, desde el ángulo de mi responsabilidad funcional, también tengo graves deficiencias y limitaciones en lo que es la administración pública. Por eso estoy enfatizando una propuesta de la reforma del Estado. O sea, primero, para prestar un servicio, tienes que tener orden en casa. La casa hay que ordenarla. Y eso implica una mejor administración.
Y hay una serie de falencias. Y yo hago un paréntesis en esta interrogante que me plantea usted. Estamos trabajando la posibilidad, porque esto tiene que concretizarse más adelante, de crear un ministerio de infraestructura. ¿Qué hace mi ministra de Salud preocupada por el Hospital Lorena en Cusco, que tiene un problema de hace 15 años atrás? ¿Qué hace mi ministra de Educación preocupada por el colegio de Tacna? Descuidando. O sea, deberían preocuparse por los contenidos y por la calidad de la atención y no por la infraestructura, dice usted, y debería haber un ente dedicado a eso. Ministro, tenemos que ir a la pausa porque ahora que nos viene encima lo de la franja electoral, estamos obligados a cortar estrictamente a determinadas horas. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros. Volvemos con él. Estamos con Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros en los estudios de Exitosa. Y la interrogante, ministro, es ¿cómo se va a enfrentar el tema de la minería? Porque una de las discusiones que inevitablemente ha concluido de la cantidad de conflictos sociales es que la manera como se ha estado manejando este asunto no ha sido la adecuada. Es decir, la minería ha sido la principal fuente de ingresos, pero la manera como la riqueza que esa minería ha producido no ha sido percibida como un beneficio, para empezar, para la gente que vive alrededor de los asentamientos mineros. Entonces, es evidente que hay que producir cambios. Ahora, ¿qué iniciativas van a tomar ustedes con respecto a esto? Me motiva un comentario general en principio. Apenas asumimos el premierato, el 30 de septiembre, usted recordará, teníamos que darle al país confianza. Era una etapa de transición, no había parlamento, y cómo hacer que la ciudadanía, el país en su conjunto, mire que la constitucionalidad continúe. Y en paralelo teníamos una serie de conflictos sociales, especialmente relacionados a la minería. Y había que trabajar los dos escenarios en paralelo. En el tema institucional, más allá de lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional, estamos en un proceso electoral inmersos todos ya, pendientes de lo que acontezca el 26 de enero. Y en el tema de los conflictos sociales, creo que aquí hay bastante claros objetivos y muy serios en la respuesta. ¿La minería genera un motor en la economía? Por supuesto que sí. Pero realmente en los sectores en los cuales tiene una influencia directa, ha generado desarrollo, sostenibilidad, expectativa de crecimiento sostenible, atenciones de salud, atenciones de educación, mejores vías de comunicación. La respuesta es no. Y acá hay dos fallas identificadas. Primero, compromisos que no han sido cumplidos. En primer lugar, por la gran empresa, por la gran minería. Y lo segundo, que no ha habido quien fiscalice o audite. Y eso nos ha pasado. Y esto... Claro, el problema es que como que el problema no es del gobierno cuando la riqueza que se está sacando es del Estado y por lo tanto de todos los peruanos. Y esto nos propone a un escenario mayor, porque el tema de conflictos depende de PCM, ¿no? El problema es de ellos. Comuneros o zonas con impacto de influencia en la minería y la empresa. Primer escenario, no hay Estado. Segundo escenario es comuneros o zonas influenciadas por la minería y el Estado, y no hay empresa. Cuando tienen que estar los tres. Obviamente el entendimiento es de dos, pero el Estado no puede huir de su responsabilidad de involucramiento como autoridad. Y esto ha generado esta serie de impactos. Yo me focalizo mi atención en el tema de las bambas. Chumbivilcas, Espinar, Cotabambas, Paruro, y con todo derecho. Con todo derecho. Porque la empresa no cumplió con sus responsabilidades y había un Estado ausente. Y desde febrero de este año hay una presencia activa y efectiva del gobierno. Claro, pero no hay, digamos, una manera de ver incluso más allá, y es la interrogante que yo lo hago. ¿Por qué no replantear la manera de hacer las cosas? Ha habido iniciativas, Juan Carlos Tafur fue el primero en plantearlo y lo hizo acá en Exitosa, de que a los habitantes de las zonas donde hubiera recursos minerales o a quienes la explotación de un recurso iba a implicar una afectación en sus vidas por la cercanía, tenía que dárseles derechos de propiedad o de participación en la propiedad de los proyectos. Y lo que hay acá es una especie de enajenación, es decir, alguien que vive frente al golf de San Isidro termina siendo concesionario de un lugar donde viven campesinos hace 600 años y que no tienen ningún derecho, ni siquiera se enteraron que concesionaron el subsuelo. Entonces, eso es... Sí. O sea, ¿se puede cambiar eso? O sea, ¿está en la iniciativa de ustedes cambiarlo? Y se debe cambiar, pero acá también hay un problema mayor, específicamente volviendo a zonas críticas de estas últimas semanas. Se acude a una compensación, ¿correcto? Por llamarle de una manera. Se acude a una compensación. Y realmente estas compensaciones están dirigidas a mejorar la calidad, las condiciones de vida de los ciudadanos que están en torno a la explotación minera, ¿sí o no? Nos pasó un hecho curioso en una municipalidad, voy a obviar los nombres, ¿no? Todavía no tenían opción a lo que es recibir cano, más y regalías. Se les da adelanto de cano. Hoy todos aquellos funcionarios que estuvieron en la administración de ese cano, o bien están con privados de libertad, o bien están con procesos.
tampoco es entregar libremente los recursos. Hay que saber administrarlos. Pero eso pasa por un tema mayor, por planificar, por saber ordenar. ¿Qué tipo de inversiones? ¿Qué tipo de prioridades en el gasto? Claro, pero ¿qué significa esto? Que sí se va a replantear la manera, es decir, porque se ha abierto la discusión sobre qué reformas hay que hacer a la ley de minería. Se ha designado a impulso del exministro Francisco Imoes, que lo ha retomado el actual ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, una comisión del más alto nivel, integrado por 7 altos especialistas en temas mineros, en temas medioambientales, que en el plazo de 6 meses debe darnos una contrapropuesta. Una contrapropuesta integral. El gobierno está ajeno a ello. Que tenga distintos enfoques en el análisis y producto de ello que sea el insumo que nos permita tomar las mejores decisiones. Ahora, ministro, pasemos a otro tema, que es la corrupción, que ha sido una de las grandes lacras y que tiene que ver con algo de lo que acabamos de estar hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las tarifas eléctricas, de lo que estamos hablando es que decisiones en el gobierno se han tomado no en función de los intereses de los ciudadanos, sino en función de los intereses de empresas, que en muchos casos han sido empresas que han auspiciado campañas electorales o que han pagado, ¿no es cierto?, comisiones ilegales a funcionarios para conseguir concesiones, para lograr licitaciones, ¿no es cierto?, para hacer adendas o lo que fuera, lo que conocemos, ¿no es cierto? Pero no es un problema del pasado, el tema de la corrupción, es un problema del presente. O sea, los sistemas de corrupción siguen existiendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes en relación a eso? Y si no se corrigen hoy, seguirá mañana. Porque como bien lo dice el historiador Quirós, desde la época de la fundición tenemos un mal endémico, crónico, que es la corrupción. ¿La hemos superado? Miren, ¿cuántas veces se sugirió de una manera muy subliminal, oye, expulsen a Odebrecht del Perú, que se vaya, y borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo? Y seguimos con ese copamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, que toda la vida apañaron. No, creo que es bastante significativo e importante para la historia del Perú que se empodere a magistrados y fiscales que vienen luchando contra la corrupción. Y a su lado está el Poder Ejecutivo. Obviamente que no se pretenda distorsionar mis palabras. Un Poder Ejecutivo que frontalmente está impulsando un proceso político de cambio para nuestro país. Claro, pero porque los fujimoristas y la gente, los apristas, los opositores al gobierno, lo que dicen es poco menos que Martín Vizcarra manipula a José Domingo Pérez en sus decisiones, ¿no? No hay ninguna señal que pueda llevar a tener alguna evidencia concreta sobre eso. Lo que hay es una coherencia. Estos fiscales o jueces, que no son todos, cuánto quisiéramos que sea institucionalmente el Poder Judicial y el Ministerio Público que estén perfectamente identificados con esta lucha frontal contra la corrupción. Pero a su lado también hay un poder político que está empoderando lo que es la lucha contra la corrupción. Yo estoy seguro que en este momento la gente que nos está hablando dice, y lo de Moquegua, que es la interrogante, ¿no es cierto? Pero no solamente hay lo de Moquegua, hay lo de César Villanueva, que ha sido el presidente del Consejo de Ministros y que en este momento está preso, ¿no es cierto? Mire, para empezar. Fui colega de don César Villanueva en el Congreso de la República y gozaba del más alto prestigio en el Congreso. Es decir, se vaticinaba en la posibilidad de que en el futuro pudiera ser inclusive presidente del Congreso. Venía de una labor exitosa de manera consecutiva en el gobierno regional de San Martín. O sea, que eso significa que usted era una persona cercana a él. ¿Y qué pasó? No fui cercano. O sea, estaba a 1 metro de mi curul, pero obviamente tenía el mejor de los conceptos con él. Pero nadie ni remotamente sospechaba de lo que el día de hoy se viene evidenciando. Y separemos las cosas. Pongo estos antecedentes porque por esas consideraciones es que entiendo que el presidente Martín Vizcarra lo convocó. Era ajeno a tener conocimiento de lo que había acontecido en aquel entonces. Y lo segundo, esta reciente detención por mantener algún nivel de influencia sobre algunos fiscales ha sido fuera ya de la labor de primer claro, ministro. Pero el problema es que eso va exactamente en contra del mensaje que el propio gobierno ha estado dando. Pero Nicolás... Es decir, no solamente es una persona que ahora queda claro que ha estado involucrada en algún nivel en hechos de corrupción, sino más que ha pretendido torcer la acción de la justicia. Nicolás, por eso le hablo. Este es un problema estructural. En todos los espacios públicos encontramos graves síntomas de corrupción. ¿Cuánto quisiéramos que abramos la puerta y estén todos los síntomas de corrupción particularizados, identificados? Y no podemos hacerlo. Con recorrer del día a día se van identificando actores, niveles de corrupción que hay, gastos, acciones, procesos. Y usted acaba de enfatizarlo también, la famosa puerta giratoria, que también es un grave hecho de corrupción. Entonces, el tema es crear los cimientos para instituirnos con un país sólido, estable. Pero eso requiere de señales, ministro, y por eso a mucha gente le preocupa la situación de Edmer Trujillo. Es decir, es cierto que en las 2 investigaciones preliminares que hizo el Ministerio Público y en el primer reporte que ha habido, o en el último reporte de Contraloría, no le asignan a él una responsabilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, se ha abierto una investigación que lo incluye, una nueva investigación.
Y los hechos son graves. Es decir, ¿por qué? Porque ¿cómo funciona el sistema de corrupción a estas alturas? Ya creo que está más o menos claro por todo lo que hemos sabido del Club de la Construcción, las confesiones de Odebrecht, que las comisiones ilegales se pagaban generalmente contra el adelanto, es decir, contra el 30% para el inicio de la obra, ¿no es cierto? Que es más o menos nuestro sistema de contratación. Pero en este caso se pagó por encima de ese 30% y se pitufió encima el pago para burlar los controles. Entonces, ha habido hechos sumamente graves ahí. Mire, yo recuerdo, porque estaba en el Congreso en aquel entonces, cuando fue el primer gabinete, en ese entonces de Pedro Pablo Kuczynski, a recabar el voto de confianza del presidente. Y uno de los parlamentarios le esbozó públicamente una posición contraria a la presencia del presidente en su condición de ministro de Transportes, que tenía en Moquegua más de 3 decenas de denuncias penales, lo que no era cierto, ¿no? Y finalmente, transcurridos los días, esto ha ido esclareciéndolo. Y el caso concreto de Elmer Trujillo, porque también se trata de establecer algún nivel de relación con el señor presidente, ya ha habido dos investigaciones fiscales. Ahora ha surgido un informe de Contraloría, que tiene que auditarlo también el Ministerio Público para ver si lo hace suyo. O sea, no necesariamente está obligado a aperturar proceso penal. O sea, el titular de la acción penal, o sea, quien va a impulsar un proceso penal es el Ministerio Público. En este informe no está el presidente, ni mucho menos está el señor Elmer Trujillo. Entonces, si es que a efecto de la evaluación de este informe de Contraloría se evidencian algún indicio que propicie una nueva investigación, tendría que aperturarse. Ahí, como Poder Ejecutivo, no tenemos ningún nivel de incidencia. Claro, pero como dice la frase, no solamente hay que serlo, hay que parecerlo. O sea, el tema de las imágenes ante la opinión pública son muy importantes. Es decir, si uno le pregunta a la gente qué virtudes le puede reconocer a Vizcarra, es haber cerrado el Congreso y estar apoyando la lucha contra la corrupción. Lo dicen las encuestas, no lo estoy diciendo yo. Es lo que dice la gente cuando le pregunta si alguna virtud le reconocen al presidente Vizcarra. Entonces, el problema es que incluso hubo acá una controversia cuando estuvo Elmer Trujillo y yo le dije cómo es posible que la gente del Club de la Construcción siga ganando licitaciones. O sea, esa gente no puede, tiene que haber alguna fórmula legal para impedir que eso siga ocurriendo, porque está claro qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y él me decía, bueno, no, creo que se fue un poco de boca ahí, pero dijo que nos hacemos sin las empresas del Club de la Construcción, como para reflejar que la cantidad de empresas que han estado metidas en la corrupción, casi con qué construimos y lo sacamos del camino. El problema es que ahí estaba ICSA. ICSA es precisamente la empresa, era parte del concesionario del hospital de Moquegua, ¿no? Y el gobierno no tiene ninguna pretensión de favorecer o desmerecer a ninguna empresa con nombre propio, en absoluto. El comportamiento neto es objetivo e imparcial contra todas ellas. Y debo indicarle algo, Nicolás. Cuando ingresa el presidente al Ejecutivo en su fase de ministro de Transportes, la media con que se otorgaban las buenas pro, especialmente por Provías, era de el 108%. Cuando lo usual es el 100%, que es la regla, o 110 o 90, ¿correcto? 108% y todas ellas. Y por ahí se ponía énfasis al Club de la Construcción. Obviamente cambia todo, y eso no necesariamente cambia las reglas de juego. Poner las cosas en claro y decisión política y mucha personalidad. Claro, pero por eso, o sea, ¿qué van a hacer con Elmer Trujillo? ¿Va a permanecer es una decisión ya tomada? Mire, en principio no hay proceso penal abierto, ni siquiera a nivel del Ministerio Público. Hay un informe de Contraloría. En su momento veremos la mejor decisión si es que finalmente, a efecto de este informe, el Ministerio Público autónomamente decide la apertura de algún proceso. Pero ya, digamos, para irnos más allá de este tema específico, o sea, ¿por qué no es posible tomar medidas como, porque yo me imagino si es posible, es decir, si podemos tomar medidas como impedimento de salida del país, prisiones preventivas para las personas que eran responsables de las empresas involucradas en el Club de la Construcción, ¿por qué el Estado no puede tomar la medida preventiva de no permitir que esta gente siga contratando? Sí es posible. Bueno, legalmente es posible, estoy seguro. Es posible, es posible, correcto. No niego que haya un impedimento de orden legal, pero en principio, o sea, también tenemos que ser bastante cautos, Nicolás. O sea, aquí no hay ninguna denuncia de por medio. Hay un informe de Contraloría que inclusive lo libera de responsabilidad. No, ya, yo sé que se refiere usted pero yo estoy yéndome más allá del caso de Elmer Trujillo y el conflicto por el hospital de Moquegua. Hablemos del Club de la Construcción. Okay. O sea, ¿por qué si el Ministerio Público puede solicitar medidas como hasta meter en la cárcel con prisión preventiva a esta gente, a la que libró, dicho sea de paso, la segunda instancia del Poder Judicial, ¿no? Pero que es donde debían estar? O sea, ¿por qué es posible ese tipo de medidas y no es posible impedir que contraten con el Estado hasta que acabe esta historia? Sí. Mire, nosotros... O sea, sí son decisiones que ustedes podrían tomar. No, particularmente desde PSM hemos dispuesto que Asesoría Jurídica nos prepare un informe en ese mismo contexto.
qué hacer con estas empresas, porque despiertan todo tipo de suspicacia. Y ahora, cuando se otorga una licitación o la buena pro, es producto de un proceso donde hay distintos involucrados y distintos actores. Obviamente a todos les otorgamos el principio de la buena fe, pero puede haber algún nivel de involucramiento en un acto ilícito, ¿correcto? Y finalmente, la empresa, que ya goza de malos antecedentes, a pesar de seguir un procedimiento regular, ¿te despierta algún nivel de confianza o de suspicacia? Entonces, estamos revisando el marco normal sin que signifique neutralizar la inversión privada, pero mucho menos menoscabar algún derecho. Ahora, finalmente, con relación al tema Odebrecht, ¿cuál es porque ha habido, digamos, diferentes momentos, ¿no es cierto? Pero en relación al tema de Odebrecht y a toda la controversia que se ha generado, a mí no me queda claro cuál es la posición del gobierno, si la del procurador del caso Lavajato, ¿no es cierto? El procurador Ramírez, que ha dicho sí hay que cumplir el compromiso adquirido con la venta de Chaquia, y en el otro lado la posición del procurador Enco, que está denunciando al otro procurador, o sea, y los dos representan el interés del Estado, se supone. Sí. Mire, O sea, ¿cuál es la posición del gobierno finalmente sobre este tema? el señor presidente en su momento, y quien habla en su condición de ministro de Justicia en su oportunidad, también manifestamos de que no estábamos de acuerdo con la devolución de estos recursos porque entendía que perfectamente podía darle sostenibilidad a las futuras reparaciones civiles. Pero también en ese momento advertimos, sin embargo, respetamos la autonomía funcional de los órganos jurisdiccionales, tanto jueces como fiscales. Finalmente, después de haberse logrado el acuerdo de colaboración eficaz, que no fue una potestad discrecional del fiscal, estuvo habilitado por una ley que dio el Congreso, que es la ley 30.737. Y a efecto de ello es que se suscribe este acuerdo de colaboración eficaz. Y una vez logrado, se pasa por la fase final, que es la homologación, que lo dio una juez ajena al proceso en sí. Y a consecuencia de ello, ¿qué sobreviene? Se dispone que producto del acuerdo de colaboración eficaz se tenga que devolver esta contraparte que iba como aporte al Estado de lo que es estos fondos. Finalmente, la jueza ha dispuesto ello. En el Ministerio de Justicia está instituida una autoridad que se llama Unidad Funcional, que cumple una labor meramente de orden administrativo. Entiendo que en estos días, si es que no se le ha devuelto, está para poder devolverlo, pero es un mandato judicial. Ahora, entiendo que ya se hizo la entrega de dinero. Ahora, ¿cómo va a quedar en todo esto el procurador Enco entonces? Mire, el procurador Enco... ¿Qué está expresando? ¿Su opinión personal o la opinión de...? Todos los procuradores, en principio, Nicolás, gozan de autonomía funcional. Algún nivel de excesos hay en uno que otro. Lo segundo, cuando él plantea la denuncia, no tengo el documento ahora mismo, recuerdo que en alguna frase él resaltaba, ¿no?, que si bien está acudiendo a esta denuncia en cumplimiento de sus funciones, advertía de que era consciente que el proceso de colaboración era sumamente importante para las investigaciones. O sea, ¿es o no es? O sea, tenía algún nivel de debilidad, pero yo lo dejo allí, que ya está en instancia del Ministerio Público, que dilucide lo más pertinente pegado a la ley. Yo le pediría su comentario puntual sobre algunos hechos. O sea, mientras los hermanos, perdón, no son los primos Graña, están solicitando convertirse en colaboradores de la justicia, simultáneamente la empresa Graña y Montero ha planteado una demanda contra el Estado peruano en el CIADI y pretende cobrarnos por el gasoducto. O sea, ¿cómo es posible que ocurra una cosa así? Es una vergüenza todo esto, Nicolás. Y solamente le enfatizo dos cosas. Lo primero, el gasoducto tiene tres partes, ¿correcto? El 55% tiene Odebrecht, el 25% lo tiene Enagas y el 20% lo tiene Graña y Montero. Pero si no me recuerdo fue febrero o marzo del 2017. El gobierno en ese momento tomó la decisión de resolver el contrato. ¿Por qué? Porque no cumplió con lo que es el aspecto financiero. Ellos fallaron a la parte contractual. Lo segundo, quien ha acudido al CIADI en primera instancia ha sido Enagas. Y Enagas, he leído una reseña al respecto, se fundamenta en que el gobierno en aquel entonces emitió, si no me recuerdo, el decreto de urgencia 003, el cual ha sido derogado, ya no existe. Hoy está vigente la ley 30.737. Y lo cierto es que no llegaron al cierre financiero en su momento. Y en ese momento, 2017, no estaba puesto de conocimiento público lo que acontece hoy día y está a consideración de la ciudadanía, que es los graves hechos de corrupción en que se dieron este contrato. Ahora se está recurriendo al CIADI. Mire, nosotros tenemos en el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, una dirección de controversias internacionales. Todavía no ha sido notificada, seguramente se notificará en su momento, tendremos que acudir a la defensa y eso sí, ante estas instancias hemos tenido una sólida defensa. De la serie de demandas de arbitraje que nos han planteado contra el Estado peruano, hemos tenido una buena argumentación, mejor defensa y un buen posicionamiento de defensa de los intereses del Perú. Ahora, hay una pregunta que
yo creo que no solo yo me hago, sino que se hace mucha gente, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación al caso de los peajes, igual que a otros contratos cuyo origen es, digamos, ya no dudoso, sino claramente producto de acto de corrupción. O sea, ¿por qué tenemos que aceptar la legitimidad y la continuidad, por ejemplo, de concesiones otorgadas en medio de escandalosos procesos de financiamiento ilegal de campañas y de pago de comisiones ilegales? Por ejemplo, el caso de los peajes de Lima. O sea, ¿por qué tiene que seguir tienen que seguir las cosas como están? Es decir, ¿por qué no podemos ser más proactivos con eso? O sea, ¿por qué tenemos que esperar que ellos nos demanden a nosotros y no demandarlos nosotros a ellos? Es decir, yo sé que es una competencia municipal, pero eso Sí, me entiendo. Me estoy refiriendo no solo a esta concesión, porque esto se repite sistemáticamente casi en todas las concesiones similares, ¿no? Alguien decía, ¿no? Donde pongo la mano, salta la pus. O sea, como decir, todo está podrido. No todo está podrido. Mientras haya voces críticas, hay todavía esperanza de que esto pueda recomponerse. Y no podemos perder la visión de institucionalizar de mejor manera nuestro país. Que hay problemas, los hay, y por doquier. Pero nos quedamos ahí en profundizar la crisis o los corregimos. O sea, son distintos escenarios que tienen que corregirse, pero todos tenemos que tener un nivel de involucramiento en la solución de estos problemas. Usted bien ha enfatizado, este es un problema que tiene la municipalidad, este es un problema que tiene el gobierno nacional, hay otro problema que tienen los gobiernos regionales. Todos tenemos que uniformizar criterios en una sola lógica. ¿Qué significa esta lógica? Darle a nuestro país no solamente un espacio de confianza que tenemos que recuperar a la ciudadanía, sino también dotarnos de sólida institucionalidad en la cual tenemos falencias. Ahora, el caso de McDonald's, que es emblemático, ¿no? Porque de alguna manera yo llamaba la atención sobre esto el día al día siguiente que ocurrieron los hechos, que es que hay empresas que hacen en el Perú lo que no se atreverían a hacer en sus propios países. O sea, yo preguntaba el otro día si las empresas que están beneficiándose con esta perversión que hay de las tarifas eléctricas, si Calpa haría lo que está haciendo acá en Estados Unidos o ¿no es cierto? En él haría lo mismo en Italia. No lo hacen, pues, porque saben que no lo podrían hacer, o las tasas de interés que cobran las empresas asociadas, por ejemplo, a Falabella, Cencosud, ¿no es cierto? O sea, esas tasas no se atreverían a cobrar esos intereses en sus países. Pero en el Perú sí se puede, pues, porque en el Perú acá se puede hacer las empresas, las grandes transnacionales, los inversionistas extranjeros pueden hacer lo que quieran. Y a mí más o menos, ¿no es cierto? A mí me agrada decirte, estás equivocado, Nicolás. Y no puedo hacerlo, porque no puedo faltar a la verdad. Aquí hubo un Estado ausente, o un Estado que se hacía la vista gorda. Ese Estado tiene que cambiar. Tenemos la oportunidad, como país, de darnos un mejor Parlamento este 26. Como gobierno hemos impulsado la gran reforma política y sobre todo la gran reforma judicial. Este país tiene que acudir a cambios estructurales, desde abajo. Porque si no, el tema de hoy va a ser un parche que mañana nuevamente va a continuar como problema. Igual yo creo que ustedes podrían hacer más cosas de lo que están haciendo, ministro. Mire, yo creo que hay decisiones que hay que tomar. O sea, y se lo digo, en relación al tema de las concesiones en general, en relación al tema, no sé, del tema del Club de la Construcción y establecer un mínimo de reglas que nos dé un mínimo, insisto, la reiteración de garantías de protegernos de eventuales actos de construcción, de corrupción en la construcción, o el tema de las tarifas, son decisiones bien simples. Exactamente. Para mostrar que las cosas... ¿no? Cuando usted dice son decisiones simples, sí, pues son decisiones políticas, pero también tienen que tener un soporte jurídico, un soporte legal. Y lo estamos haciendo. Y aún no estoy diciendo que hemos errado, no. Todo el gran esfuerzo que se haga aún resulta insuficiente. Pero lo que no se puede poner en tela de juicio es que estamos comprometidos con cambios estructurales para nuestro país. Ahora, ¿qué comentario le merece lo que acaba de ocurrir en relación a Alberto Fujimori, la propagación de este audio donde una persona está conversando sobre su candidatura, ¿no es cierto? Y ¿cómo es que se llama el señor Benicio? Benigno, ¿cómo es? Perdón. Constantino Benique es el nombre de esta persona. Y él ha dado una larga entrevista esta mañana a Manuel Rosas y a Giovanna Díaz, donde ha contado con detalle algo que es revelador, que Alberto Fujimori está participando directamente en la actividad política y hasta en la formación de las listas de Fuerza Popular. Uy. Crisóstomo Benique se llama el señor. Miren, en principio percibí, no quiero entrar en todo caso, no me corresponde entrar en el análisis electoral, ya fui pasible de una primera notificación por parte del sistema electoral de no tener mayor involucramiento en ello, ¿no? Pero obviamente despierta todo tipo de lecturas. Yo prefiero abstenerme por no estar sujeto a algún tipo de observación electoral. Está cuidándose usted con lo que dice, ministro, después de la...
No, he estado sujeto a un llamado de atención hace poco, Nicolás. Ahora, ustedes son conscientes, ministro, que lo que dice esta última encuesta de CPI es absolutamente reveladora, no solo en el sentido de la baja de popularidad del presidente en relación a lo que tuvo en el momento que cerró el Congreso, sino en la poca expectativa que la gente tiene en el Congreso que se va a elegir el 26, lo cual le transfiere a ustedes la más grande responsabilidad con respecto a lo que la gente está esperando, y la lista está acá. Es decir, la gente quiere que se arregle la seguridad, que la economía se active, que se resuelva el tema de los venezolanos. O sea, la lista está ahí, ¿no? Nicolás, no estoy... Que la gestión pública sea eficiente, Sí. ¿no? No voy a desmerecer una encuesta, definitivamente es un insumo necesario para un mejor análisis y mejor toma de decisiones, pero no tiene un carácter determinante. Lo segundo, obviamente éramos conscientes, ¿no? Se cierra el Congreso y la posición del presidente tenía que estar en ese mismo contexto. Sin embargo, también éramos conscientes que esto gradualmente iba a mermar. Y aún así, con la percepción ciudadana que usted acaba de dar cuenta, obviamente es bastante optimista. No solamente con antecedentes nacionales, sino quizás es uno de los presidentes que goza de la más alta aceptación ciudadana en Latinoamérica. Y lo otro, en cuanto a esta especie de desazón o desapego de la ciudadanía respecto a las elecciones de enero. Miren, yo compartí inicialmente su reflexión a voz alzada de qué está pasando. Y justamente hay que reclamarle a los ciudadanos ellos. O sea, estos cambios sustantivos que nos reclamamos como país necesariamente ameritan una mayor incidencia participativa, de mejor discernimiento, de sensibilizar. Los cambios no se dan por decreto, ni se dan de arriba para abajo, se construyen de abajo. Y hoy día los ciudadanos tienen la gran oportunidad de acudir a cambios para nuestro país. Ahora, yo le quisiera hacer con la venia de su jefe de prensa que me está mirando con cara de asesina en serie acá, que nos regale usted 5 minutos más después de la pausa, que me han quedado un par de cosas. Por favor, vamos a la pausa, regresamos con el presidente del Consejo de Ministros. Ceballos, Manuel Romero Caro acaba de escribir en el Twitter que por si acaso le diga al ministro, la jueza no autorizó la devolución de los 544 millones, dice que fue producto de un pacto entre el procurador Ramírez y Odebrecht, que es lo que procede, ¿no es cierto? Ese es el acuerdo. Por lo que ella ni aprobó ni prohibió devolver los 524 millones, ¿no? Pero el doctor Caro es economista, creo que no es abogado. Entonces, ¿y cuál es la responsabilidad de la juez cuando se dispone que le corresponde la homologación? En el fondo es darle marco de legalidad al acuerdo de colaboración eficaz. Porque perfectamente puedo rechazarlo. Sobre eso hay evidentemente hay una controversia, y yo entiendo a la gente, o sea, yo mismo pienso que este proceso debió empezar embargándole esto y metiéndole preso a todo el que estuviera acá, y de ahí nos sentamos y negociamos en otras condiciones. Pero en fin, no se tomó ese camino y hemos llegado a donde estamos. Y hay gente bien intencionada que no está de acuerdo con este tema de los 400 o 500 millones. Pero también hay gente que perversamente quiere aprovechar eso para traerse abajo cualquier tipo de colaboración y que los pueblos no sepamos la verdad. Ahora, yo le pregunto, con respecto al caso Graña y a la contienda esta que están planteando en el CIE, nosotros vamos a acreditar ya abogados, ya fuimos notificados. Sí. ¿Cuál es la situación? No, todavía no hemos sido notificados. La información que tengo hasta ayer del Ministerio de Economía y Finanzas. Allí tenemos una dirección de controversias internacionales. Ahora, ya hay un antecedente en el caso de Graña y Montero, ¿no? ¿Por qué? Está antes en Agas, ya nos demandó. Entiendo yo que nos corresponde hacer los descargos el mes de febrero o marzo del próximo año. Los procedimientos y plazos son bastante prolongados, bastante extensos, ¿no? Y como le decía, acá tenemos dos argumentos a nuestro favor. El primero, es decir, esto se tomó la decisión como ejecutivo porque no alcanzaron al cierre financiero al cual estaban comprometidos contractualmente. O sea, no hay manera de que perdamos. Ahora, igual sigue siendo una posición defensiva, por eso. Es decir, si lo que tenemos como evidencia es que ha habido todo un esquema, ¿no? Un mecanismo, como lo denominó la serie esta brasileña sobre el caso Lava Jato, que ha consistido en financiamiento ilegal de campañas para comprar las voluntades y, por el otro lado, pagar comisiones ilegales para conseguir licitaciones y obras. ¿Por qué no los demandamos nosotros a ellos? Es decir, nosotros hemos sido víctimas de esta gente que nos ha robado y ha corrompido a nuestros funcionarios. Entonces, nosotros deberíamos estar demandándolos a todos, deberían estar en fila. Ayer leía, miraba, mejor dicho, los noticieros televisivos y escuchaba por ahí un Twitter del señor José Graña que decía, ¿no? Por si acaso yo estoy sujeto a un acuerdo de colaboración y no tengo nada que ver con lo que hace la empresa, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo, o me equivoco. Y una que está con acuerdo de colaboración y la otra que está demandando al Estado.
Pero ¿dónde queda aquella empresa que estuvo involucrada en los graves síntomas de corrupción que se vienen investigando el día de hoy? Yo, más allá de coincidir con su observación, nosotros como PCM ya hemos tomado la disposición de alcanzar una propuesta de un quehacer específicamente relacionada a estas empresas que tienen alguna relación con graves hechos de corrupción. Todavía no tenemos ninguna decisión. Primero estamos en la fase evaluativa. Nos está pasando en el caso de los peajes de Lima, ¿no es cierto? Está claro que hubo financiamiento ilegal de campañas para comprar voluntades, está claro que hubo pago de comisiones ilegales. Y ellos nos están demandando a nosotros y nosotros estamos yendo a defendernos de su demanda. Debería ser ese mundo al revés. Exactamente. ¿Y por qué demanda, Nicolás? Porque había un Estado permisivo que daba la espalda a ello. Por no decir, había un Estado concesivo. Bueno, ahora hay un Estado diferente. Hay un Estado que va a defender los intereses del Estado, que va a defender los intereses del país. Eso ha cambiado. Y los jueces probos también. Antes, qué fácil era interponer una demanda al Ministerio Público. Y qué fácil era no defenderse porque sabía que no me iban a sentenciar o condenar. Hoy ha cambiado. Porque hay un Poder Judicial y hay un Ministerio Público empoderado en la lucha contra la corrupción y hay un Poder Ejecutivo atento. Pero más importante de todo eso, Nicolás, hay también una ciudadanía que no es ajena a estas circunstancias y por eso reclamamos, ¿no? Si ayer tomaste una decisión, si ayer tuviste una incidencia mayor, esto tiene que continuar. Tu rol como ciudadano no se agotó el 30 de septiembre. Continúa y tiene que materializarse este 26 de enero. Ya, pero me da la impresión de que usted está tratando de pasarle de taquita a los ciudadanos la No. responsabilidad. Porque cuando le pregunté, por ejemplo, sobre la seguridad, usted me dice, los ciudadanos se tienen que comprometer. Está bien. Adulto. Yo creo que la gente está dispuesta a comprometerse. La gente está en la tribuna queriendo de alguna manera intervenir, está esperando que alguien le despierte ilusión, esperanza. Y la gente le ha puesto mucha expectativa al presidente Martín Vizcarra. Es decir, la gente está esperando que haga, creo, más cosas de las que está haciendo. Yo no sé si ustedes son completamente conscientes de eso. Nicolás, nosotros somos conscientes de esta confianza que le da la ciudadanía. Y no es cierto que venimos dándole impulso a lo que es el Plan Nacional de Infraestructura. No es cierto que acabamos de aprobar un decreto de urgencia para darle celeridad al programa de inversiones. No es cierto que acabamos de aprobar a través de un decreto de urgencia lo que es el aseguramiento universal. No es cierto que a través de un decreto de urgencia hemos aprobado los medicamentos genéricos. ¿Pero qué dice? Que estamos siendo críticos con respecto a los resultados y que tenemos que tener un poco más de paciencia. Quiero corregir la percepción de que no se está haciendo. Se está haciendo, se está trabajando. Que no de repente tenemos algún nivel de debilidad y no comunicar todo lo que se viene haciendo quizás. Pero hay que corregirlo. Lo que yo quiero entender es que este es un gobierno comprometido. Mire, yo acabo de llegar, he estado ayer en Iquitos, Nicolás. Y qué importante es compartir, especialmente con las comunidades nativas, que 5 embarcaciones que han estado surcando los ríos de nuestra Amazonía llegan con atención de salud. El tema de salud, el tema de RENIEC, el tema de programas sociales, el tema de educación. 5 embarcaciones. 4 campañas en el año. ¿Cuánto dura cada campaña? 45 días. En encima se viene trabajando otra embarcación para estar en Ucayali. Y hay otra embarcación, ¿dónde? En el lago Titicaca. ¿Eso no es presencia efectiva, dinámica del gobierno? Y yo tengo dos últimas preguntas bien puntuales. Una tiene que ver con cierto malestar que me ha manifestado, que he escuchado por estas redes que se arman en el WhatsApp, algunos miembros de las Fuerzas Armadas con respecto a los modales que se han usado para la intervención en relación al tema del diésel, ¿no? Pero esto no va a parar, ¿no es cierto? Es decir, lo que está claro es que ha habido un sistema de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, yo sé que eso compete al Ministerio Público, ¿no es cierto? Pero finalmente es el presupuesto de la República el que se está mal usando ahí, ¿no? Mire, es decir, ¿cuál va a ser la postura de usted frente a eso? Lo dijo el presidente recientemente en el aniversario de las Fuerzas Armadas. No podemos caer en la ligereza de la generalización de responsabilidades. Tiene que ser tomado como hechos aislados. Pero también esto implica dar correctivos en el manejo institucional de estas instituciones rectoras de nuestro país, pero también en el manejo administrativo. Porque no pasemos por alto. Hasta hace poco teníamos el caso Donaire. Y casi en la misma dimensión tenemos un nuevo caso. ¿Habrá nuevos casos? No lo sabemos. Y en estos procesos no ha habido ninguna participación directa del Ejecutivo. Ha sido una discrecionalidad de sus funciones del Ministerio Público y Poder Judicial. Una última pregunta. El video de Solidaridad Nacional que tanta controversia ha generado y que tengo la impresión le ha dado a Solidaridad un papel más importante del que efectivamente está teniendo según las encuestas, porque según todas las encuestas aparecen otros. Sí. O sea, parece que no le va a ir muy bien en las elecciones. Pues no se puede saber todavía, pero digamos es lo que dicen las encuestas. Pero el video, el spot es muy agresivo porque pone prácticamente al mismo nivel a Martín Vizcarra, a Abimael Guzmán, a Sendero Luminoso, ¿no? Allí no Costa. Allí no Costa. Claro, sí, lo he visto. Yo lamento.
Y lamento, y esto pone en evidencia la necesidad de una auténtica reforma política. No se puede continuar con este tipo de mensajes políticos, no solamente en el ánimo de generar un espacio ante la ciudadanía, sino está generando confrontación, pero está distorsionando lo que es un enfoque prudente de lo que es democracia. ¿Esto podemos permitir como país? Creo que no. Porque los acusan de que Vizcarra es un dictador. Mira, chavista, madurista, comunista, marxista, leninista, ¿qué adjetivos más no le han puesto al presidente? Estoy pensando, ¿cuál en la lista que he hecho? Casi todos. Bueno, yo le agradezco mucho. No es tan difícil venir, ministro. Me dice que Chorrillos es muy lejos. Le digo, nosotros estamos cerca de la gente, ministro. Por eso tiene que venir. Ni una vez vino Salvador del Solar a este estudio, ¿eh? Ni una sola vez. Y usted, me felicito que sea la primera vez que venga. No, le agradezco, y vamos a discutir, ministro, y no vamos a estar de acuerdo a veces y vamos a... Pero de eso es de lo que se trata, creo. Pero Nicolás, no necesariamente debemos estar de acuerdo, pero cuán importante que de ese acuerdo salgan propuestas constructivas. Nosotros como gobierno no somos dueños de verdades absolutas. Justamente este tipo de contrastes nos permiten darle mayor solidez a lo que tenemos como propuesta o de repente mejorar lo que no tenemos. Es parte de la democracia, es parte de un ejercicio democrático. Le doy ideas, ministro, le doy ideas simplemente, ¿no? Saquen al Club de la... O sea, tiene que haber alguna medida preventiva para que el Club de la Construcción no participe en la obra pública. En segundo lugar, resuelvan lo de las tarifas eléctricas, que es una hojita y no es tan complicado. En tercer lugar, pasemos a la ofensiva. Demandemos nosotros como Estado, que ha sido maltratado y que ha sido, ¿no es cierto?, vilipendiado por estas empresas que han venido a espolear a nuestro país. Cambiemos las reglas de juego, creo yo. Nicolás, yo sé que usted no me da... Un consejo hasta de un conejo, como Yo dice. sé que usted no me da la oportunidad de visitarlo antes del 31. No, porque no es frecuente dos entrevistas en menos de 2 semanas, ¿no? Pero permítame cerrar. Se vienen las Navidades, un abrazo fraterno a todos nuestros conciudadanos, que el próximo 2000 año sea un año de esperanza. Toda persona tiene una noche oscura. En nuestro país la hemos tenido. Que el 2020 sea un año de esperanza, de rectificación, pero también de oportunidad para todos. Muchas gracias, ministro, por su presencia. Nosotros nos vamos con Trilce.